Bienvenida esta tarde a nuestro seminario web que se llama Juntos con CEUCAP, una iniciativa que nace en tiempos de pandemia, un poco para transmitir todos los contenidos que desde la cátedra institucional se están trabajando actualmente en el semestre, pero también pensando un poco en hacer llegar herramientas como el tema que vamos a conversar hoy con nuestro querido ponente Fabio Huiza. Sin más preámbulo, le doy el pase a la señorita Mayerly Salas, quien lo va a presentar. Bienvenidos. Buenas tardes, Francisco. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos en nombre de la Dirección de Egresados y del Centro de Innovación y Emprendimiento. Hoy nos acompaña el biólogo y consultor salvadoreño Fabio Huiza, especialista en microempresas en el ámbito centroamericano, profesional del ecosistema emprendedor, profesor tutor del Diplomado en Ecosistemas Emprendedores de la región SICA, con experiencia en el diseño, administración y ejecución de formación de consultores y personal técnico, así como de proyectos en las áreas de desarrollo económico local, entre otras interesantes áreas. Profesor Fabio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Mucho gusto, muchas gracias. Aquí es un honor. Bienvenido, Fabio. Puedes conversar cuando quieras. Compartir pantalla también. Pues ya estamos listos acá. Solamente ustedes me dicen, creo que tenemos 37 personas, veo que hay ya. Listo, sí, 32 personas hasta el momento, pero podemos comenzar. Se van conectando medianamente. Bienvenidos muy todos. bien. Chévere. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Permítanme. Acá está. Ok, creo que pueden ver la presentación que estoy compartiendo y yo puedo verlos acá a ustedes. Vamos a ver, solo veo. Ok. Veo únicamente 5 personas, pero para los demás, las demás personas, bienvenidas y bienvenidos. Este día vamos a hablar sobre Design Thinking. Es un tema apasionante, es un tema relevante, es un tema emocionante realmente. ¿Sí? A los que nos gusta esto de emprender, y digo de emprender como actitud, porque muchas veces se piensa que emprender es solamente poner un negocio. Y se puede tener un negocio sin ser emprendedor, ¿sí? Así como también se puede ser emprendedor sin tener un negocio. Se puede tener ambas cosas sin serlo. Funciona mejor cuando queremos tener un negocio y tenemos actitudes emprendedoras. Ahí nos va mucho mejor. Entonces, hay por hoy muchos métodos y más que todo, hoy que está muy en moda esto de la agilidad, ¿sí? Esto que tampoco es nuevo. Los métodos ágiles no son nuevos, aunque su concepción es reciente, no tiene más de 20 años la concepción de métodos ágiles. El design thinking se considera un método ágil, pero ya los japoneses muchos años antes ya ocupaban métodos ágiles en la producción. Hoy con el auge del emprendimiento, pues se explotan todas estas maneras de hacer las cosas diferentes en la producción de elementos para emprender. Entonces, nuevamente, pues les doy las gracias. Es un honor para mí compartir esta temática bastante nueva y bastante importante. Pero antes de eso, quiero mencionar algunas cosas que son las que más hay que ver. Y es que realmente la charla es informativa. Yo quisiera, uno siempre quisiera que la gente adquiriera las competencias y que las personas pudieran aplicar design thinking en sus vidas y en sus situaciones. Pero realmente ahorita a lo que vamos a llegar nada más es a una presentación muy informativa de los elementos que contiene esta herramienta, ¿sí? Va a ser tarea de ustedes involucrarse, meterse, llenarse más de esto y conocerlo más a fondo. Y esa es una situación que vale la pena. El design thinking es un método que se puede utilizar en muchas áreas. Nosotros en mi empresa utilizamos mucho en las áreas de consultoría,
Nosotros hacemos consultoría con los pasos de Design Thinking y obviamente el desarrollo de emprendimientos, pero también nosotros hacemos mucho diseño de experiencias de aprendizaje y lo hacemos también con Design Thinking. Entonces el Design Thinking está en el hacer de nuestra empresa, la que tenemos desde hace 14 años ya tenemos de tener la empresa. Muy bien, entonces, diciendo esto, pues no nos vamos a convertir en expertos, pero sí quisiera dejar clavada la espinita de Design Thinking en las personas que me escuchan este día, porque es un método muy lógico, es un método de innovación totalmente, y es un método que nos permite obtener resultados en corto tiempo, y con mucha eficiencia y con mucha eficacia. Bueno, entonces, cuando se diseñan cosas, y voy a hablar de diseño porque realmente el trasfondo de esto tiene que ver con el diseño. Cuando hablo de diseño, más allá de diseño gráfico, casi siempre cuando uno habla de diseño, todo el mundo lo relaciona rápido con diseño gráfico o con diseño arquitectónico. Pero el diseño va más allá, o sea, nosotros podemos diseñar cualquier tipo de procesos, o sea, armar, planificar un proceso, es diseñar, ¿sí? Entonces nosotros hacemos diseño, siempre hacemos diseño. El diseño es algo que está implícito en las personas que tratamos de crear cosas. Entonces quienes tratan de crear cosas, de hacer cosas, de hacer procesos, diseñan. Pero el diseño no siempre sale bien. Y como muestra, pues un botón. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el diseño no le salió bien. Si se imaginan ustedes en este baño para caballeros, estando a la par del otro usuario, del otro servicio, sería bastante incómodo. Otro problema aquí a la par que se dio con ese inodoro, que ustedes pueden ver que la planificación de la construcción de esa pared no coincidió con ese mingitorio. Y como pueden ver también en el tercero de arriba, el tercero de izquierda a derecha, arriba, un cajero que no quedó a la altura de las personas. Hay que ser basquetbolista de la NBA o hay que ser de la selección de basquetbol de Venezuela para poder sacar dinero de manera fácil de ese cajero. Otro elemento de diseño que no tiene que ver con la construcción, que son más comunes, tiene que ver con estos dos botecitos de medicinas. Imagínense ustedes tener estos dos botes de medicina a la par. Ustedes son los usuarios de estos dos botes de medicina y uno es para dormir y el otro es para limpiar sus intestinos. Imagínense ustedes si confunden los botes que son exactamente, bueno, alguien que no tenga lentes y tenga problemas de la vista o que no haya suficiente luz, puede llegar a confundir esos dos botes y agarrar el equivocado. Y uno es para relajarse y dormir y el otro es para limpiar los intestinos. ¿Se imaginan todo lo que puede suceder? Bueno, tenemos aquí abajo una puerta que no cierra porque la chapa de la puerta, la manija de la puerta está exactamente encima de donde va el mecanismo de cierre de la puerta. Tenemos aquí dos almohadas, dos cojines que no saben dónde está el norte y el sur. Vean que aquí el norte está a la par del sur y abajo está el este y a la izquierda está el oeste. Entonces, si bien tenemos aquí a la Rosa de los Vientos, pero esto está mal, o sea, esta Rosa de los Vientos no está bien hecha. Tiene el sur equivocado o el norte equivocado. Ya ahí no hay un buen diseño. Miente, o sea, es cuando lo que tenemos a la mano miente. Bueno, otro más que tenemos ahí, que teníamos una conexión que ya está ocupada, pero en otro cuarto, entonces ha tenido que hacerse ahí una abertura en la pared para poder conectar eso a quién sabe dónde. Entonces, todos estos son problemas de diseño. Y por último, esta escalera. Vean esta escalera, imagínense lo complicado que debe de ser bajar esta escalera. Aún teniendo cuidado, la ilusión óptica que brindan los ladrillos no es conveniente para la seguridad. Estos como algunos problemitas de diseño, pero bueno, tenemos más. Vean este otro, aquí dentro de esta puertecita, en esta escalera donde está esta pasamanos, ahí está el extintor de incendios. Imagínense un incendio en este lugar, no se puede sacar el extintor. Este es mi favorito, el segundo de arriba. Vean que tenemos ahí dos baños para personas con discapacidad,
pero están al fondo de una escalera. Y yo me pregunto cómo alguien con discapacidad en silla de ruedas va a poder llegar hasta esos baños. Aquí tenemos otro muy común donde allá está el inodoro y aquí tenemos el papel higiénico. Solo imagínense el usuario que está sentado allá queriendo alcanzar el papel higiénico que está que tiene un distanciamiento de cercano a los 2 metros. Esto también sería interesante. Abajo aquí tenemos, imagínense las personas que juegan basquetbol y que les gusta encestar utilizando el tablero. Tenemos una ventana de vidrio cerca del aro. Un ventilador que también no fue instalado correctamente, se tuvo que hacer una abertura para que pudiera funcionar. Este otro también me encanta porque vean la forma de este es una salvavidas, ¿sí? Es un salvavidas para broncearse femenino, pero esto evoca la forma de algo que yo sé que si la mayoría de mujeres lo ven, van a saber exactamente de qué se trata y bueno, va a depender de quienes quieran comprarlo y cómo. Y finalmente he dejado de último este grande. Imagínense que ustedes van a este edificio que tiene 40 pisos, ¿sí? Pero ustedes traten de ubicar que van al piso 5 o al piso 10 y dónde está el número 10 y el número 5. Realmente no están en orden. Ubicarse en este tablero es algo incómodo. Sí, uno esperaría encontrar lógica en dónde están los números, pero sin embargo aquí no hay ninguna lógica a la hora de escoger los números del ascensor. Para poder saber a qué piso va cada quien, se va a tardar un buen momento buscando el número del ascensor porque no hay una lógica en esto. ¿Ok? Entonces todos estos que les he mostrado acá son problemas de diseño. Bueno, pero es que eso quizás no tenga que ver con nosotros y para los que son docentes se pregunten, quizás no tenga que ver con la formación, pero no. A mí me gusta ocupar mucho porque este es un artículo presente en la mayoría de centros de formación académica de América Latina. Yo casi que a todas las universidades que he ido en toda América Latina y en los 10 países que nosotros trabajamos, vean que este tipo de escritorio pupitre es común, está en todas las universidades. Pero vean que esto es un problema, porque realmente los que han estado sentados, yo hace muchos años que estuve en uno de estos, pasé 5 años sentado en uno de estos, cuando fui estudiante universitario, esto realmente no es ergonómico. En su mayoría no contemplan el peso de estudiantes de más de 200 libras y hoy ahora que son más comunes que antes. Para sentarse y escribir no puede hacerse de manera correcta y esto genera problemas en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, pues bueno, el que estudia acá, lejos de concentrarse, se estresa, porque es estresante pasar más de 4 horas sentado en algo de esto, y más o menos es el tiempo que nos exige estar en una clase, o en varias clases. Esto ocasiona dolores musculares, no es ergonómico, cansa y estresa exageradamente. A largo plazo, bueno, cuando regularmente nos tardamos 4 o 5 años en sacar la carrera, bueno, ya son 5 años, esto causa otro tipo de problemas y los que se tardan más por alguna otra razón, causa deformaciones en la columna, problemas de mala postura y hasta daño en las discos lumbares y otras cosas. Entonces realmente este es un problema de diseño que alguien debería de resolver, porque realmente siguen ustedes, si pasan por un lugar que vende artículos de estudiantiles, todavía van a encontrar que esto se vende, pero esto causa problemas que no se ven, pero que existen. Y esta es una de las cosas que generalmente permite encontrar el design thinking, encontrar problemas que nadie ve, pero que existen. Entonces, el design thinking permite un método que corrige eso. Y si no lo sabían, pues hoy ya saben que esto es problemático. Ahora, no es una excusa para no ir a clases, más ahora que estamos un poquito a distancia, pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta en el corto plazo por todo lo que ocasiona y con el auge de la ergonomía. Bueno,
Entonces, aquí hay problemas que no se ven. Y en todos los productos existentes, aunque ustedes no lo crean, en muchos de los productos que pensamos que son excelentes y que se desempeñan de forma excelente, hay problemas que nadie ve, ya sea en su diseño o en el diseño de su entrega o en el diseño de su intercambio de compra-venta, encontramos problemas. Afortunadamente encontramos problemas en muchas cosas y que el Design Thinking nos va a ayudar a evidenciarlos. Y más hoy, pues, que hoy que somos una especie amenazada hoy con lo de los virus. Yo creo que nunca antes se había tomado tan en serio el ataque de estos, que no son ni organismos, sino que los virus son programas celulares que trabajan con el ARN de uno. Entonces ni siquiera no podemos matar un virus porque no está vivo, ¿ya? Entonces, ahora con esto y lo que esto ocasiona, nos genera otras problemáticas que muchas de ellas no las vemos. Entonces, para poder definir un poco más lo que es Design Thinking, quiero comenzar hablando sobre creatividad y sobre innovación, porque cuando siempre me preguntan, bueno, entonces, Fabio, ¿qué? ¿Design Thinking es un método para creatividad o es un método para innovación? Entonces, mi respuesta casi siempre es, Design Thinking es un método para poder desarrollar procesos eficientes utilizando creatividad e innovación. Porque hay una cosa que hay que aclarar siempre, y es que la creatividad no es lo mismo que la innovación. Mucha gente lo ocupa como sinónimos, pero no son lo mismo. Sí son cosas dependientes una de otra, pero no son lo mismo, ¿sí? Y para ello, pues, quiero mostrarles las diferencias. La creatividad, pues, es explotar la mente, es pensar, es parir ideas, ¿sí? La creatividad tiene que ver con desarrollar ideas, ¿sí? La innovación es la aplicación de esas ideas y convirtiéndolas en soluciones para algo. O sea, la innovación se vale de algunos elementos encontrados por la creatividad y la innovación lo que hace es transformarlos para que esto que en algún momento se creó se convierta en una solución. Entonces, por eso decimos casi siempre que la creatividad es lo que genera el concepto y la innovación es el proceso que genera la solución. Dicho de otras palabras, una persona puede ser muy creativa, y fíjense bien con eso, porque hay gente que es muy creativa, pero no necesariamente es innovadora. Y hay mucha gente que es muy innovadora, pero no necesariamente es creativa. O sea, ¿quién es creativo? Aquel que puede generar muchas ideas, aquel que puede estar pensando en muchas soluciones, aunque no necesariamente toma esas soluciones y toma esas ideas y las convierte en soluciones. Sí, o sea, una persona creativa es aquella que genera ideas, está generando todo el tiempo muchas ideas, ¿sí? Pero no está innovando. Innovar es cuando tomamos esas ideas y las convertimos en soluciones en el mundo real, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia. La actividad da pie a que se dé innovación. Entonces, los elementos que se van creando, al pasar a la innovación, se van convirtiendo en soluciones. Pero esto, pues, tampoco es tan fácil como yo lo estoy diciendo. Esto no es así que, sí, hay que ser creativos y hay que innovar. No es tan fácil. Porque no depende solamente de las personas que están haciendo el proceso creativo o innovador. Por eso es que también nos gusta mostrar esta parte, porque ambos procesos se producen en momentos diferentes. Generalmente no se dan ambos en el mismo momento porque son diferentes. La creatividad es divergente, ¿sí? La creatividad es expansiva. La creatividad se abre, ¿sí? Es creativa. La creatividad crece, se expande. La innovación no es divergente, la innovación es convergente. La innovación busca muchas ideas, escoge la mejor. La innovación es precisa, es específica, se enfoca, o sea, toma foco en algunos elementos. Entonces, no todos los productos que generan la creatividad van a llegar a ser innovaciones, ¿sí? Puede que sí, puede que no. Pero entonces, aquí es donde tenemos estos elementos.
La creatividad es divergente y esto no lo pierdan de vista, y la innovación es convergente. Y el design thinking es un proceso que tiene de ambos. Tiene momentos creativos, tiene momentos innovadores, ¿sí? Y así es como se desarrolla. Entonces, sabiendo que son dos cosas diferentes, ya ahora cuando les digan a ustedes, ¿y ustedes que son creativos o innovadores? Ustedes van a saber cómo contestar porque o son buenos generando ideas o son buenos en tomar ideas y convirtiéndolas en acciones o en soluciones. Entonces, o son creativos o son innovadores o son ambas cosas, pero no las son en el mismo momento. Ojo con esto, podemos ser creativos e innovadores, pero no lo somos en el mismo momento. En un solo momento podemos ser o creativos o innovadores. Entonces, existe el concepto de innovación creativa, que es donde generamos muchas ideas y luego viene la innovación y las explota, pero está ese espacio donde las dos cosas se confluyen y así es como se da la innovación creativa. Y esta innovación creativa, pues en el caso de los negocios, tiene que ver con entusiasmar a la clientela. O sea, que lo que buscamos es que esta creatividad no se dé en un laboratorio encerrado donde no se está pensando en los clientes, ¿sí? Sino que lo que se esté haciendo en ese laboratorio está considerando las ideas de los clientes. Y aquí la diferencia, porque antes se hacía una solución, pero no se pensaba en lo que van a opinar los clientes. ¿Sí? No se opinaba, o sea, sencillamente se hacían las cosas y se vendían. ¿Sí? Las cosas se hacían y se vendían. Ahora ya no, hoy se toma en cuenta lo que los clientes piensan, porque dado que hoy hay competencia casi en todos los ámbitos, entonces lo que el cliente opina es muy relevante para construir algo nuevo. ¿Sí? Un invento. Sí, hoy por hoy un invento no es innovación. Un invento es algo creativo, ¿sí? Un invento, pues, es una idea hasta que se construye algo, ¿sí? Pero la innovación es aquello que va a transformar este invento y lo va a llevar hasta el mercado. Sí, o sea, lo va a llevar a que este invento esté al alcance de las masas, ¿sí? Todo eso pasa por la innovación, el hacer que exista un invento, pero que el invento llegue a las masas, pasa por un proceso primero creativo y luego por un proceso de innovación. Cuando el invento ha pasado el proceso de innovación, entonces llega al mercado. ¿Ok? Entonces, cuando se genera realmente innovación es cuando más que todo se ha hecho una transformación de tipo económico para que el invento esté al alcance de las mayorías. ¿Sí? Así que eso, pues también lo que tiene que ver con los inventos. Alguien puede tener un invento, pero eso no significa que va a tener una gran empresa. Y ojo con esto, porque mucha gente suele tener una gran idea y dice, yo tengo una gran idea, yo tengo una buena idea, pero no tiene nada realmente. Las ideas no son nada. Las ideas funcionan hasta que las innovaciones las lleva al mercado. Y hasta que llevamos la idea de mano de la innovación al mercado, todavía no tenemos un negocio. El negocio lo construimos mientras vamos innovando la idea. O sea, tener una idea no es tener un negocio. Entonces, tener una idea no es nada, no se emocionen tanto. Tener una idea no es una gran cosa. Aplicar la idea y meterle innovación y llevarla a hacer un negocio y llevar la idea al mercado, eso sí requiere de innovación. Y eso es difícil, eso sí realmente es difícil, porque no todas las ideas llegan hasta el mercado. Entonces hoy sí, hoy llegamos a la concepción de Design Thinking. Y para también el Design Thinking no es una moda, no es algo que hay que hacer porque todo el mundo lo está haciendo, no. No es una corriente en la que todos nos tenemos que meter, no. No es algo que está relacionado con el diseño gráfico, perdón, o con el diseño arquitectónico, no. Y mucho menos es una receta que garantice el éxito, no. El Design Thinking es un proceso, es un método. Y me gusta cómo lo describe Tom Kelly, que prácticamente es uno de los padres, porque este proceso tiene muchos creadores, pero Tom Kelly de la empresa IDEO, que es un referente mundial en innovación IDEO. Ustedes quieren hacer algo genial con algo y tienen plata, contraten a IDEO para que les diga qué hacer. O sea, IDEO es, uno contrata a esta gente
para que le digan cómo hacer algo. Apple contrató a IDEO para hacer el mouse hace 30 años. 30 años, el mouse tiene 30 años, tiene un poco más quizás. Entonces IDEO le dijeron, mira, tenemos un dispositivo que haga esto y esto, y vino IDEO y diseñó el mouse, así de sencillo. Entonces, ese mouse que todo el mundo tiene en las manos, bueno, sustituido hoy con estos pads que tienen las laptops, pero la mayoría de mouse, el primer mouse fue diseñado por IDEO. Tom Kelly estaba metido en eso. Tom Kelly dice que el design thinking es un proceso que resuelve problemas, pero que se enfoca en comprender las necesidades de las demás personas. Además, hay que realizar pruebas rápidas. Hay que probarlo rápidamente para poder cambiar sus cosas internas y poder sacar el genio de cada quien en el cambio de esas cosas. Entonces, esta es una muy buena definición de lo que es design thinking. Es resolver problemas, ¿sí? Tomando en cuenta los problemas o necesidades de los demás, realizando pruebas rápidas y metiéndole todo el genio creativo posible. Pero también este otro concepto que tenemos acá, nos dice que Design Thinking, y este concepto es de otro de los socios de Tom Kelly, que también es creado en conjunto, nos dice que es un enfoque centrado en el ser humano. Y eso es bien importante porque el enfoque del Design Thinking es un enfoque centrado en las personas. Más que estar centrado en los productos, en cómo va a ser el producto, el diseño, el pensamiento de diseño, como es la traducción al español, es un enfoque que piensa en las personas que lo van a ocupar, ¿sí? Es cambiante, por eso dice ahí que es iterativo, pero también es colaborativo, se hace en cooperación y se ocupa para resolver problemas del mundo real. Con ser iterativo y centrado en el ser humano, busca soluciones que son deseables por las personas clientes y, ojo, que sean factibles y que sean viables en el tiempo. Bueno, esto necesitamos cura para un montón de cosas, ¿sí? Pero necesitamos mientras estamos con vida. Necesitábamos, por ejemplo, esto de la vacuna, hoy con el COVID, necesitábamos una vacuna rápido y se tardó un año casi, un año desde que esto se declaró pandemia, la vacuna tardó un año, ¿sí? Año y medio para otros en lo que llega. Pero bueno, fue rápido, la vacuna tarda más tiempo. Ya, las vacunas de las enfermedades más famosas de nuestra niñez, ya ni nos acordamos porque ya esas enfermedades ya en su mayoría ya se erradicaron. Y eso tiene que ver con que sean factibles y viables. Y que sean viables tiene que ver también con que se puedan adquirir, ¿sí? O sea, que se puedan conseguir, que se puedan comprar. Entonces, las soluciones no solamente tienen que estar ahí, también alguien tiene que poder comprarlas, ¿sí? Y en el tiempo en que estamos vivos. Entonces, el Design Thinking busca que las soluciones que se desarrollen tengan estos elementos. Este es un proceso que lleva varios pasos que a mí me gusta nombrar de esta forma. Y el primero de ellos es comprender a la gente, comprender a los que van a ser clientes, ¿sí? Hoy ya no se puede fabricar algo que va a ser para todo el mundo, ¿sí? No podemos hacer eso. Hoy los mercados tienen que ser más específicos y tenemos que convertirnos en especialistas en esos mercados. Nosotros antes como empresa, y aquí contarles que nosotros veíamos varios sectores, pero con el tiempo dejamos de ver algunos sectores y hoy nos hemos enfocado en 2 o 3 sectores, en los que somos especialistas, ¿sí? Y somos especialistas en una cosa, pero para poder llegar a ser especialistas en eso, tenemos que comprender qué es lo que los clientes quieren de eso que hacemos, ¿sí? Y también, además de comprender a los clientes, tenemos que saber definir sus problemas. La definición de los problemas que queremos resolver en los clientes debemos de saber definirlas. No se puede hacer una solución si no se tiene bien definido un problema. Una vez sabemos quién es nuestro cliente y cuál es su problema, entonces comenzamos a idear. Entonces el tercer paso que viene es idear. O sea, ya sabemos quién es el nicho específico, quién es el segmento específico de mercado,
ya sabemos cuál es el problema que tiene, hoy comenzamos a tener ideas de cómo podemos solucionar eso. Y aquí tenemos un proceso de carácter creativo, como les decía anteriormente. Aquí viene la parte creativa. Buscamos la mayor cantidad de soluciones posibles. Y a esas soluciones las filtramos, vemos cuáles son más posibles de ejecutar y comenzamos a probar. La cuarta parte tiene que ver con las pruebas, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer prototipos para probar. Empezamos a probar cosas, pero con prototipos. Todavía no nos metemos al lío de construir un producto finalizado porque se gasta demasiado. Imagínense que hay que hacer toda una cadena de producción y eso eran los errores que antes se tenían. O sea, se hacían grandes cadenas de producción para hacer productos que nadie quería, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de eso. Y una vez que nosotros con estos prototipos comenzamos a probar, los probamos con nuestro segmento de mercado, ¿sí? Probamos nuestros prototipos con el segmento de mercado, no con otra gente. No salimos a la calle a preguntarle al primero que pase si le gustaría tener esto. Además, no se puede ocupar ya ese tipo de preguntas en una investigación de mercado, sino que nos vamos al segmento específico al que quiere resolver su problema y nos vamos con los prototipos con esta gente. Esos son dichos de alguna manera rápida estos 5 pasos, pero el proceso se define de varias formas. Esta es la forma más sencilla de definir el proceso de 5 pasos. Un primer paso que es denominado empatizar, que es, y se llama empatizar porque generamos empatía, o sea, buscamos tener empatía de las personas a las que le vamos a solucionar el problema. Entonces buscamos entender sus problemas, buscamos meternos en sus zapatos, buscamos de ser posible vivir el día a día que ellos viven para entender el problema y poderlo solucionar. Con todo eso que obtenemos al empatizar, pasamos a la etapa de definir. Y en la definición comenzamos a entender qué es lo que la gente vive, ¿sí? Porque cualquiera puede pensar, y lo decía muy bien Henry Ford decía que si la gente quisiera viajar más rápido, si él hubiera preguntado a los clientes, decía que querían, todo el mundo hubiera contestado, queremos un caballo más rápido, nadie hubiera dicho queremos un auto impulsado por gas, nadie le hubiera dicho eso, ¿ya? Entonces, el problema no es tener un caballo o tener un vehículo, el problema es trasladarse, ¿sí? Y entonces, definir tiene que ver con enfocarse en el problema de las personas, ¿sí? No tiene que ver con productos, tiene que ver con los temas. En la educación, nosotros buscamos describir, interpretar, plasmar el problema que existe. Y aquí debemos de plasmarlo bien. Voy al ejemplo de Henry Ford. Cualquiera hubiera pensado que era un problema de tener algo, tener un caballo, tener una máquina. Y no es eso. Es un problema de transporte. Es un problema de llevar y traer cosas. Es un problema de distancias. Es un problema de peso. ¿Sí? ¿Cuánto peso aguanta un caballo? ¿Cuánto peso aguanta un vehículo? ¿Sí? No es un problema del producto. Es un problema que tiene que ver con los sentimientos que genera la resolución del mismo. Entonces es un problema de transporte, es un problema de traslado y de pesos. Entonces, después de definir plenamente el problema y las emociones que sienten los clientes con los que hemos empatizado, porque en el Design Thinking, como está pensado, centrado en las personas, tenemos que ver sus emociones. Aquí no es que no nos importa cómo se sientan, ¿sí? No, aquí lo más importante es detectar qué es lo que sienten para que se sientan bien cuando estén resolviendo su problema, ¿sí? Una vez definido bien el problema, vamos a la etapa de idear o de ideación y ahí pues generamos ideas. Con las ideas que generamos, y esta etapa es bien difícil, a pesar de que la estoy pasando muy rápido y me estoy yendo a la siguiente, que es prototipar, a partir de las ideas que generamos, buscamos aquellas que son más factibles, mapeables, ¿sí? Y las prototipamos. Y esas ideas prototipadas las probamos. Este proceso
lleva tiempo. ¿Qué tanto tiempo lleva? Bueno, pues el tiempo que nos va a llevar a entender el segmento que buscamos. El tiempo que nos va a llevar a definir el problema y de prototipar. Como puede durar 2, 3 meses, puede durar 1 año, puede durar 2 años. Va a depender qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, este es el proceso de Design Thinking más conocido que hay. Estos 5 pasos. Este es el más conocido que hay. No es el que a mí más me gusta, estoy claro, pero es el más conocido y es el más sencillo de explicar, pero hay más, ¿sí? Además, esto tiene elementos que yo ya mencioné, está centrado en el ser humano, por eso nosotros nos enfocamos en empatizar con las personas que queremos ayudarles a resolver un problema, ¿sí? Eso no lo hacemos solos, buscamos gente que nos ayude, por eso es colaborativo, buscamos gente que nos ayude a resolver ese problema, ¿sí? Y también nos basamos mucho en las emociones, no solamente en la necesidad que ocasiona un producto, sino que también en la emoción que causa el tenerlo, obtenerlo o usarlo. Todo eso, o sea, una emoción es la que causa quererlo, otra emoción es la que causa obtenerla, otra emoción es la que causa usarlo. Y no todas son buenas, aunque el producto sea necesario. A todos nos gusta, o a todo el mundo quiere tener la casa sin mosquitos, pero no a todos nos gusta insecticida. Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, el problema es que tenemos plagas y la solución es un insecticida que también nos daña a nosotros. Entonces, no en todos los casos la emoción que nos causa tener una solución es buena, ¿sí? Por muy bonito que sea el estuche. También, como hay mucha prueba y hay mucha construcción de prototipos, esto es experimental. Y eso es porque nos permite de alguna manera equivocarnos, pero no de forma drástica, no equivocarnos aparatosamente, equivocarnos tanto que no podemos volver a levantarnos. No. O sea, nos permite fracasar barato. ¿Sí? Nos permite fracasar barato, porque las pruebas deben de ser muy cortas y muy baratas, ¿ya? Y los errores que cometamos en esas pruebas baratas no nos van a costar tanto, tal vez perdamos tiempo y perdamos muy poco dinero, pero son baratos. Entonces es mejor equivocarnos barato y rápido, ¿sí? Entonces por eso esta parte de ser experimental, de Design Thinking, es importante y también es lo que lo vuelve ágil. También es un proceso que es optimista, pues porque también aquí mucha gente puede generar cambio, pero ojo, todos pueden ayudar al cambio, pero no siempre todos generan el cambio, ¿sí? Es un proceso optimista porque existe el optimismo de que va a funcionar. Y también, pues, aquí hacer un poquito de aclaración, porque casi siempre la gente confunde el diseño como tal con el design thinking. El diseño como tal casi siempre es un proceso individual, donde un diseñador resuelve algo. El design thinking es un proceso de equipos, de grupos, de personas. O sea, lo resuelven varias personas. Una sola persona difícilmente, sin ayuda, va a poder culminar un proceso de design thinking. Los procesos de diseño puro están orientados a la elaboración de productos. Los procesos de design thinking están orientados al diseño de experiencias. Y los procesos de diseño puro tienen que ver con ingeniería y el arte. Y los procesos de design thinking tienen que ver con los negocios, la tecnología y los seres humanos. He ahí la diferencia entre diseño y entre pensamiento de diseño. Pero ojo, mucha de la gente que hace design thinking proviene del mundo del diseño, porque la mente del diseñador, que es la que da pie, que es la que tiene toda esta riqueza creativa, es la que generó toda esta corriente del design thinking. O sea, la facilidad con la que los diseñadores piensan en cosas que a uno jamás se le hubiera ocurrido, eso es lo que permite que el auge del design thinking. Entonces, para poder desarrollar un proceso como estos, hay que abrazar la ambigüedad, hay que saber que no todo siempre va a poder hacerse de una sola manera. Entonces, tenemos que abrazar la ambigüedad y saber que no siempre todas las cosas se van a resolver igual. Tenemos que ser colaborativos, tenemos que ser constructivos, hay que tener mucha dosis de curiosidad, hay que ser muy empático, esto es lo más importante, hay que ser muy empático, tenemos que sentir lo que otros sienten, y eso es bien difícil, ya, eso es bien difícil, sus parientes se lo pueden decir si ustedes sienten lo que ellos sienten,
Ya, hay que tener, la empatía es una actitud porque se aprende muy, bueno, es una habilidad, ya no solo es una actitud, sino que es una habilidad muy difícil, pero que puede ser aprendida. También esto es muy sistémico, esto es muy holístico, tenemos que verlo como un todo. Es cambiante, es iterativo, y en muchos momentos no hay que hacer juicio de lo que se dice. Alguien puede decir una cosa disparatada, pero puede ser que esa sea la idea que nos hace falta, ¿sí? Por eso es que muchas soluciones a grandes cosas no vienen del mundo en que esas cosas se dan. Y ya voy a poner algún ejemplo con eso. Por eso hay que tener mucha cabeza, mucha mente abierta. Sí, aquí no somos los expertos. Por eso hoy en día, cuando dicen que alguien es experto en algo, yo me aparto. Realmente no somos expertos. Tenemos, digamos, facilidad para resolver ciertas cosas, pero ser experto es una palabra ya que hoy es muy difícil de cumplir. También el design thinking no es una ciencia, esto no es una ciencia y no es una teoría, ¿ya? Esta es una metodología, esta es una serie de pasos y al decir serie de pasos, ahí describo un método. ¿Sí? El design thinking es un método, pero va más allá de ser un método, es una metodología porque este método se está revisando y mejorando constantemente. Recuerden que una metodología es cuando el método se revisa y se mejora de forma continua durante mucho tiempo. ¿Sí? O sea, la gente puede construir métodos, sí, pero no todo el mundo puede hacer metodología. Y eso es muy importante. En este caso, la metodología de Design Thinking es muy creativa, permite buscar cosas nuevas y que se enfocan en la gente. Este carácter que tiene Design Thinking de experimentar necesita que haya personas que sean optimistas y abiertas. Hay mucha gente que no quiere experimentar, que necesita las cosas que funcionen ya, pero eso no es posible. Hay que hacer pruebas, hay que hacer pruebas. Ya nadie se casa el primer día que conoce a la pareja. Siempre hay que ir haciendo pruebas en el camino. Ya, que si le gusta esto, que si le gusta lo otro, que si no le gusta aquello, que no le gusta aquí, qué color le gusta. O sea, todas esas son pruebas ya. O sea, también uno pasa ese proceso en la vida. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos ir buscando opciones para que esto se vuelva viable y factible en el momento que desarrollamos un proyecto. Entonces, necesitamos experimentar. Entonces, como les decía, estas actitudes son las que tenemos que explotar. Explorar, ser empáticos, observar, ser curiosos, experimentar, ser optimistas, tomar riesgos y sobre todo, como vamos a cometer errores, porque no nos va a salir todo bien a la primera, hay que aprender del error. Si llevamos a la novia a una película de miedo y la muchacha tiene problemas cardíacos, tenemos que aprender de ese error, si es que sobrevive. Así que necesitamos explotar estas actitudes. Entonces aquí, pues, las variantes del método de Design Thinking. Me gusta esta porque esta nos muestra acá en qué momento el proceso es divergente, en qué momento es convergente, dónde vuelve a ser divergente y dónde vuelve a ser convergente. Y ven cómo la empatía es convergente, divergente, luego la definición es convergente, para luego entrar a la ideación, que es otra vez divergente, y finalmente el prototipado y el testeo son convergentes. Hay variantes de esto. Aquí hay otra manera en que otros autores hacen el design thinking más compleja. Ellos hablan de conectar, comprender, observar, empatizar, sintetizar, planificar, idear, visualizar, prototipar, testear, implementar y comunicar. Este proceso de 12 pasos es ocupado por muchos, pero básicamente contiene los mismos elementos que el anterior, solo que con más detalle. Tenemos este otro también de 6 pasos, donde en vez de empatizar, lo dividimos en 2 y llegamos a entender y observar. Luego definir, idear, prototipar y testear. Esta es otra manera. Ustedes, en la medida que ustedes vayan metiéndose en esto, van a encontrar diversos autores que nos hablan del design thinking y todos agarran su método de design thinking y lo tratan de hacer que funcione mejor de acuerdo a lo que se está creando, porque para servicios es una cosa, para productos es otra. Entonces, aquí es donde conocer varios métodos de design thinking funciona. Aquí hay otro que es muy interesante, que es un framework,
que ocupan otros, que tiene esto, que lo manifiesta como un proceso cíclico, ya que donde están esos pasos que mencionaba, pero que van desde la forma hasta el contexto. Sí, este es otro también que hay. Y bueno, está este que es el que a mí más me gusta y es el que más nos ha funcionado en el diseño de servicios, ojo, de servicios, no de productos, es el que más nos ha ayudado, que tiene estos 7 pasos y pasa también por esos momentos divergentes, convergentes. ¿Sí? Este en inglés aún no lo quise traducir porque así es como lo tiene el autor y es muy bueno porque el libro todavía no ha sido sacado al español. Los 7 pasos son comprender, observar, definir un punto de vista, idear, prototipar, probar y reflejar. ¿Sí? Estos son los 7 pasos que plantean. Aquí hay 3 autores que vale la pena seguir. Ellos en LinkedIn opinan un montón de cosas y también uno en LinkedIn, si se conecta con ellos, les puede hacer preguntas. Son fabulosos, están compartiendo información y se le envían a uno y todo esto. Yo les invito a que también, hoy con esto de las redes sociales, pero no Facebook, ojo, Facebook no. Con estas redes sociales uno está más cerca de la gente que construye conocimiento y habilidades, está más cerca que nunca. ¿Sí? Entonces, estas son varias maneras de ver el Design Thinking. Hoy se los quiero presentar muy rápidamente y presentarles algunas de sus herramientas. Comienzo con el normal, que les dije que es el más común de los 5 pasos: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Con ese vamos a comenzar. Les invito a que ustedes más adelante profundicen más. Bien, empatizar. Empatizar, pues, es la base del diseño. ¿Sí? Empatizar es entender a la gente. Empatizar es comprender que la gente se siente bien o se siente mal. Empatizar es reconocer los sentimientos que tienen las otras personas y cómo manejarlos. ¿Sí? Esto es entender a la gente. ¿Sí? Es entender a las otras personas. Cuando fabricamos cosas, muchas veces, como nos enfrascamos en la fabricación de algo, no pensamos en cómo la gente tiene emociones con eso. Yo voy a poner un ejemplo bien simple. A ustedes les encantan las arepas, ¿sí? Y yo he comido arepas venezolanas, no en Venezuela, claro, nunca he estado en Venezuela, espero estar. He comido arepas venezolanas y me parecen muy buenas, pero yo no me imagino una persona que le encanten las arepas y que sea diabética. ¿Se imaginan las emociones y todos los sentimientos que tiene esta persona que tal vez en su juventud sí comió arepas, pero que hoy, como es diabética, no puede? Entonces, imagínense todas esas emociones. Y ojo, que ahí hay unos mercados muy particulares de la comida típica para cierto tipo de personas que tienen cierto tipo de enfermedades. O sea, la gastronomía y algún tipo de enfermedades que pareciera ser que la gente está condenada a no volver a comer algo nunca jamás. Es un problema y hay un segmento de gente que está dispuesta a pagar mucha plata por volver a vivir eso. Entonces, detectar esos problemas, si nosotros no somos empáticos, jamás se nos va a ocurrir qué piensa un diabético cuando ve una arepa de esas así que está echando hasta humo y huele delicioso. Ahí hay un montón de sentimientos y emociones. Eso es empatizar. Entonces, esta habilidad que tenemos para reconocer y responder con precisión a los sentimientos de las otras personas, eso es la empatía. Y esto yo les invito a que todos ustedes, ya sean alumnos, alumnas o personal docente de las instituciones, adquieran. Imagínense ustedes los alumnos teniendo empatía de personal docente o viceversa. Ya todos vivimos diferentes emociones, ya todos estamos conectados con diferentes cosas. Debemos de tener empatía unos con otros para poder hacer las cosas de mejor manera y establecer una relación confiable que resuelva problemas. ¿Sí? Y muchas veces hay docentes, yo tuve docentes que jamás tuvieron empatía con los alumnos y tuve compañeros alumnos, incluso en algún momento yo fui un alumno que tampoco tuvo empatía. Bueno, no soy docente ahora, pero soy formador y sí reconozco lo importante de la empatía. Para todo, para todo. En todo negocio que hagamos necesitamos empatía, en todo negocio. Entonces, aquí para poder desarrollar empatía necesitamos desarrollar 3 cosas. Observar, conectarse, involucrarse
y sumergirse. O sea, parecían ser tres cosas que hablan, que tienen diferente intensidad, y así es. Observar es ver a personas, ver su comportamiento, ver su contexto. Involucrarse ya no es solo observar, sino que es meterse, interactuar, vivir eso. Y sumergirse va más allá, porque no solamente es involucrarse, sino que también es llenarse de todo lo que genera ese contexto, ese entorno. Cuando hacemos eso, entonces estamos conectados con la gente. Y podemos sentir los problemas con la misma intensidad con que ellos lo sienten. Entonces, si ustedes quieren comprender a una persona que tiene diabetes, pues entonces métanse en su mundo. No solo vean que no puede comer cosas con azúcar. No, métanse en su mundo. Vean que no puede irse, vean que no puede comer ciertas cosas, vean que cada cierto tiempo tiene que ponerse una inyección él solo, vean que cada cierto tiempo tiene que medirse el azúcar, vean y tantas cosas más que no conocemos. Si ustedes quieren desarrollar empatía, necesitamos observar, involucrarnos y sumergirnos. Esto no lo olviden. Si ustedes quieren tener un negocio, la obligación de ustedes es tener estos tres elementos de su clientela. Para poder hacer eso, hay una serie de herramientas. Hay una serie de herramientas que nos llevan a eso. La voy a listar, la presentación yo la voy a compartir por si alguien me va a preguntar si la vamos a compartir, si la vamos a compartir. Las herramientas son estas 8 que están acá, hay más, pero estas son las que a mí más me gustan: el mapa de empatía, el método persona, el mapa de actores, la observación controlada, la observación naturista, los viajes del usuario, las entrevistas y la investigación. Son elementos que podemos utilizar para poder desarrollar empatía, ¿sí? Afortunadamente el método ha desarrollado muchas herramientas y en muchas de estas ocupa estos famosos lienzos o canvas para poder documentar estos elementos. Vamos con definir, que es el siguiente paso. Definir, ya empatizamos, hoy vamos a definir. Como ya empatizamos, ya vivimos, ya nos sumergimos en esa experiencia, hoy sí ya podemos decir cuáles son las necesidades o problemas que tiene. Pero entonces vamos a definir el problema. Definimos el problema, escribimos el problema y validamos el problema. Esto de validar el problema es importante porque para nosotros el problema puede significar algo, pero para las personas que viven el problema puede significar más aún. Y es más, algunos van a decir, ve, no sabía que yo tenía este problema y todavía quiero agregarle más, van a decir. Entonces, definir el problema es súper importante. Por lo tanto, la definición del problema tiene que ser inspiradora, tiene que recoger toda la información y emociones de la gente y debe de permitir desarrollar criterios para ver si se puede solucionar o no. Entonces, estos hallazgos que hemos tenido con empatía, tenemos que comenzar a definirlos, tenemos que definirlos. Y por eso pasamos por entender a las personas usuarias y entender sus contextos y entornos. Por eso tenemos que enunciar nuestro punto de vista sobre el problema. Ese es el punto de vista del que nosotros tenemos que decir, esto es lo que vamos a solucionar. Ese es el punto de vista. El punto de vista no solamente implica definir el problema, sino que es nuestra visión de diseño donde los usuarios han volcado todas sus emociones y yo también le voy a dar parte de lo que quiero hacer. Esa es la diferencia entre un punto de vista y un problema normal. Entonces, si queremos generar un punto de vista, tenemos que sumarle todos esos elementos de nuestra visión de diseño hacia el problema. ¿Qué es clave aquí? Bueno, pues aquí es clave enmarcar el problema. Si lo estamos haciendo en equipo, inspirar al equipo a definirlo, buscar referencias, que el equipo se empodere para poder resolverlo, para poder dar solución, dar oportunidad a la gente que lo resuelva, y eso se hace con una palabra que yo pongo ahí que dice, ¿cómo podríamos hacer tal cosa? ¿Cómo podríamos? Esa pregunta incluye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer dos cosas? La mayoría de empresas que quieren hacer procesos de design thinking es bien difícil porque
no hay equipos, sino que todo el mundo está esperando que el jefe diga cómo se van a hacer las cosas. Y el design thinking no funciona con jefaturas muy autócratas. Si ustedes quieren aplicar un proceso de design thinking en una empresa, en una oficina, olvídense de las jefaturas autócratas. Por eso muchas veces el design thinking no funciona con empresas muy tradicionales y de pensamientos muy rígidos. Además, aquí se le da poder a la gente, se captura corazones y no todo es imposible. Necesitamos revisar bien y reformular todo aquello que en el camino vamos descubriendo y aprendiendo. Entonces aquí una de las herramientas que más ocupamos es esta pregunta: ¿cómo podríamos hacer esto? La pregunta ¿cómo podríamos? Es fundamental. Definir puntos de vista es crucial también. Aquí nos ayudan mucho también los mapas mentales, las listas de verificación y los diagramas de afinidades, que son herramientas que andan por ahí y que son sencillas de utilizar siempre y cuando se haga en conjunto. Luego venimos a la etapa, una vez ya empatizamos, definimos el problema, ahora ideamos. Entonces, si primero hicimos un proceso divergente, que fue empatizar, hicimos uno convergente para definir el problema, que fue el anterior, hoy vamos a idear, que es otra vez divergente. Aquí generamos alternativas, exploramos alternativas, generamos ideas, nos enfocamos en la cantidad de resultados, no en su calidad. Aquí no juzgamos. Aquí, si aquí tenemos un problema y yo digo, a ver, necesitamos salir de un agujero de 2 metros, ¿qué soluciones ven ustedes? Y cualquier respuesta es buena, hasta que alguien nos diga, inundémoslo de agua. Y entonces alguien va a decir, ¿cómo inundando de agua un agujero? Vamos a salir del agujero, fácil. El agua cuando suba, nosotros flotamos y ya estando en la orilla, nos salimos. O sea, cualquier punto de vista nos puede dar una solución que no habíamos pensado antes, ¿sí? Y ese ejemplo del agujero es crucial. O sea, imagínense, están en un agujero y lo llenan de agua, la flotación nos va a sacar de ahí, pero nadie piensa en eso. Todo el mundo piensa en que está en un agujero y que tiene que salir. Entonces, esta etapa de ideación se explora mucho, hay muchas soluciones, se buscan muchas ideas y con esas ideas se construyen prototipos. Esto de idear es la transición entre identificar el problema y construir el prototipo que nos lleva a la solución. Entonces, para poder generar ideas, hay que enfocarnos, hay que buscar cantidad, hay que ser muy visual. Las ideas hay que, si alguien nos dice, llenemos el agujero de agua, pues hagamos el dibujo de que estamos llenando el agujero de agua y que la gente está flotando y saliendo del agujero. Ya, una idea a la vez, ¿sí? Una pregunta a la vez. Tratemos de fomentar ideas totalmente fuera de foco, son las que más nos van a funcionar. Ideas normales, esas son las que ya tenemos. Necesitamos ideas fuera de nuestro mundo, fuera de enfoque, que nos permitan ver más allá. Y no juzguemos, el juicio hay que diferirlo. Aquí necesitamos la lluvia de ideas, aquí necesitamos otra pregunta que es diferente. ¿Se acuerdan que antes era cómo podríamos? Aquí ocupamos el ¿qué pasa si? El ¿qué pasa si? Es genial, o sea, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? El ¿qué pasa si? Nos permite ser más creativos. También el Brain Dump es otro método que nos ayuda mucho. Este es muy parecido a la lluvia de ideas, pero es con listas y es escribiendo. Y luego tenemos también la lluvia de ideas inversa, ¿sí? En lo que nos permite enfocar las causas y los efectos. O a veces decir, bueno, ¿cómo podemos causar ese problema? Porque es que, o sea, nos están diciendo cómo solucionar un problema. Pensemos en cómo podemos ocasionar el problema. Eso nos lleva a otras soluciones. Y también el diagrama de afinidad nos ayuda mucho acá. Tenemos la etapa de prototipar, que es la penúltima. ¿Y qué es un prototipo? Un prototipo es plasmar una idea en una representación física. Un dibujo en una hoja de papel higiénico es un prototipo. Nadie les va a preguntar dónde se les ocurrió, sino que les va a decir cómo se les ocurrió. Un prototipo es hacer cualquier cosa que adopte una representación física. En papel, en 3 dimensiones, en un dibujo,
en lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que adopte una representación física es un prototipo. Y alguien me va a decir, Fabio, pero ¿cómo vamos a vender con un prototipo? Bueno, ustedes ya compran casas viendo un prototipo. Hoy ya no hacen las casas como antes. Hoy nos llevan un espacio en blanco donde va a estar la colonia que van a construir y nos enseñan el prototipo en una hoja. Entonces de ahí ya la gente está comprando el prototipo. No está comprando la casa, está comprando el prototipo que le están mostrando a ustedes en la hoja. Ya compramos con prototipos. Ya. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave es ir haciendo prototipos desde el más bajo costo hasta prototipos más reales. Entonces hacemos prototipos baratos y en la medida que la gente nos va diciendo, ah, eso está bien, ah, no, eso está malo, ah, no, eso cambiarle el color, ah, no, eso cambiar el tamaño, ah, no, eso cambiar el sabor, entonces vamos mejorando los prototipos hasta que tenemos prototipos de alta resolución. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro este radio, que es un radio que se ocupa una celda solar y este es el prototipo, lo hicieron de cartón, de cartón normal, hicieron este prototipo y solamente consiguieron unas piezas, las compraron y las sacaron. Francisco, dime. Oh, chévere, excelente, Fabio. Un poco que tienes algunas preguntas, no sé si quieras contestarlas en este momento. Muy bien. Te dejo Si entonces. vemos cuáles. Chévere, perfecto. Okay, Tenemos yo tengo el acá, chat sí, a 28. José Luis Moncada, un ¿Sí? poco que quiere saber dentro de las láminas que tenías, que si existían algún tipo de estrategias para aspectos experimentales y de existir, cuáles nos recomendarías que eviten el fracaso, es decir, la minimización de los costos. ¿Cuál estrategias dentro de esta metodología consideras que podrían alertarnos acerca de los costos y el fracaso? Pues aquí lo que tiene que ver primero es, miren, si ustedes están sacando al mercado una idea, no gasten todo su dinero en la idea. Gasten todo su cerebro en cómo probar la idea. A ver, la vez pasada me decía un abogado, mire, pero yo, ¿cómo hacemos para ocupar esto de design thinking en lo que hacemos si nosotros tenemos un despacho legal? Ajá, le digo yo, pero usted ya salió, usted no ha pensado en un mercado que tiene un problema que nadie puede resolver. Pues fíjese que como aquí lo que pasa es que la gente, lo que más nos piden son casamientos, son divorcios, son herencias, eso es lo que nos piden. Olvídese de eso, le digo yo, que eso es lo que todo el mundo tiene. Si usted quiere salir adelante con su despacho legal, tiene que empezar a hacer cosas que no todos hacen. Ay, pero ¿cómo qué? Pues no sé, investiguemos. Entonces empezamos a ver qué cosas, con esta persona empezamos a ver qué cosas eran problemas legales que no se resolvían. Entonces vinimos y encontramos uno que tenía que ver con la elaboración de testamentos, porque el problema no es que no se lleven herencias, sino que no se dejan testamentos. Entonces empezamos a abordar gentes preguntándoles si para ellos era un problema lo de los testamentos. La persona empezó a darse cuenta de que sí, para mucha gente el hecho de las herencias era un problema, pero porque en la mayoría de casos no había testamentos. Entonces, ¿qué sucedió? Diseñamos una promoción con un prototipo que era un brochure que exponía. El brochure educaba, y esto fue en Honduras, el brochure educaba sobre la importancia de hacer un testamento y decía cómo ellos abordaban este tema de los testamentos. Mire, eso fue un boom porque realmente empezó a ir a tener, nadie había pensado, o sea, todos los demás abogados hacían eso, pero nadie lo abordó así puntualmente. Entonces se convirtió experto y voy a ocupar esa palabra hoy, él se convirtió en experto en testamentos con su despacho, ¿sí? Pero ¿a qué voy? A que primero salió a buscar qué hacía y empezó a hacer pruebas. ¿Y cómo hizo las pruebas? Hablando con la gente. Y hablando con la gente empezó él a sacar brochures hechos en el impresor de su oficina y con esos comenzó a entregar esos brochures.
Claro, después hizo brochures más bonitos, después hizo un anuncio en la televisión local, en el cable local. Después, lo último que hizo fue internet, porque ya no daba abasto con lo local. Entonces, sus pruebas, usted tiene que pensar en que sus pruebas iniciales van a ser de bajo costo, ¿sí? Que usted quiere hacer una super arepa, está bien, perfecto, pero que sus primeras pruebas no sean esa super arepa familiar, sino que la prueba tiene que ser muy pequeña, gaste lo mínimo y que pueda recibir realimentación en el menor tiempo posible. En los alimentos es más complicado porque también a veces dicen, no, es que tengo que tener el local, tengo que tener las sillas, la cocina, y a veces no necesita eso, ¿sí? Entonces, para reducir costos, va a depender de cuál sector es en el que está. Sí, la vez pasada, otro ejemplo, la vez pasada venían unos piscicultores que tenían unos terrenos que estaban en pendiente y que meter el tractor les iba a costar mucho para hacer las estanques y todo eso. Y entonces mire, dije, ¿y por qué no hacen los estanques de plástico? Hay un plástico ahí que está probado químicamente, que es esto y lo otro. Entonces empezaron ellos a probar con estanques plásticos. No tuvieron que gastar en el tractor, no tuvieron que desfasar el terreno. De hecho, el terreno les daba ventaja ya con la pendiente a tener más espacio, más espejo de agua, se llama en el caso de los que cultivan peces, pudieron tener más espejo de agua que iban a tener metiendo el tractor al terreno. Esto quiere de muchas ideas, ¿sí? Y les salió mucho más barato. Casi que la construcción de estos estanques con un recipiente plástico les costó lo que les costaba solo hacer la terracería. Entonces, aquí es de ir pensando, aquí esto requiere esto de muchas soluciones. Y a la hora, y por eso les decía que en la parte de ideación, a la parte de la parte de definición a la parte de ideación, se escogen aquellas ideas que son más viables, más factibles y más deseables. Y con esas ideas son las que prototipamos. Eso con eso. Si gustan, termino y nos vemos con todas las demás preguntas, porque veo que hay varias y ahí están en detalle. Entonces, con esa contesto esta, termino y luego abordamos todas las preguntas, porque realmente este método se puede acoplar a todo. ¿Ok? Entonces, vean que sigo compartiendo, ¿verdad? Acá, este radio, imagínense que hacer un radio y hacer 100 radios o hacer 1000 cuesta mucho dinero, y peor porque la batería era solar y además tenía una manija que se veía fea. Entonces inventaron hacer un prototipo que quedaba como en una hoja, y el prototipo en la hoja, ahí estaba la manija y todo, pero cuando se doblaba de esta forma quedaba el radio, y este radio era de no sé cuántas bandas y tenía cosas satelitales y todo eso. Entonces, el prototipo después se transformó en uno que era de acero, otro que era de fibra de carbono, y que no sé qué, y que no sé cuándo, pero que al final este prototipo dio pauta para otras cosas. ¿Y de qué era? De cartón, de cartulina, de algo barato. Claro, las piezas tampoco se compraron aparte, después se hicieron. Ok, entonces eso pues aquí en el prototipar es de experimentar, ¿sí? Es de experimentar con muchas cosas, pero tratemos de experimentar lo más barato posible. Tratemos de prototipar con los elementos más baratos posibles. Y que alguien venga y me diga, no, Fabio, es que fíjese que el material con el que lo queremos hacer es bien caro y que no sé qué, pues busque otro para mientras. Si ahorita la idea no es sacarlo ya, ahorita la idea es ver si a la gente le gusta, ¿ya? Muchas veces pensamos en lo que nos gusta a nosotros, ¿sí? En eso pensamos. No, hombre, preguntémosle a la gente, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Ya, porque al final ellos son los que nos van a comprar, no nosotros. Entonces, nuestra tarea es ver si es lo que le gusta a la gente. Ya cuando hicieron este prototipo de este radio, resulta que le preguntaron a la gente de qué material lo querían, y la gente empezó a decir, sí, que de fibra de carbono, de esto, de otro, de aquello. Entonces ahí ya empezó a haber diferencia de precios. Cristian, levantaste la mano. Apreciado amigo Fabio, no es Cristian, es Jesús Barrios. Este es un... chispa, ¿qué onda, Jesús? este Zoom me lo comparte mi sobrino y lo estoy utilizando. Bueno, no, solamente, bueno, no quería interrumpirte tu excelente exposición, solamente que estoy, digamos, dilucidando en todo lo que estás diciendo, cómo ha sucedido con todo este proceso de
de la pandemia, después de la pandemia, y me vino a la mente de entre todo este escenario, cómo sería el proceso de design thinking que trabajaron las farmacéuticas, diseñando las vacunas, porque hay varias empresas que están participando, esta logística completa. Me imagino que habrán utilizado algo similar. Sí. Entonces estabas dando la charla y me imaginé algo así similar. Y disculpa la interrupción, pero es que quería aprovechar el momento, Fabio. Un saludo. No, hombre, Jesús, mucho gusto. Un abrazo. Francisco. Fabio, chévere. Es que Zoom me está avisando que nos quedan 5 minutos, pero no quería dejar de... Es que este es un lujo de ponencia y el tiempo se nos vuelve como que un enemigo en contra, pero... El enemigo. Sí, pero sin embargo, bueno, me quería darle la palabra a Jesús un poco para que nos saludara, que es profesor de nuestra cátedra institucional. Me gustaría que le contestaras entonces y bueno, lo que vamos a hacer es que cualquier cosa, las personas te puedan contactar vía LinkedIn, o sea, sí, Fabio es muy accesible a través de esas vías, lo pueden seguir en las redes sociales y con mucho gusto esto lo vamos a compartir. Excelente, te dejo entonces para que nos contestes la pregunta de Jesús. Gracias. Bueno, sí, realmente, imagínense ustedes todas las pruebas que hicieron estas gentes antes de llegar al humano, porque imagínense, una vacuna no se saca en las primeras. Sí, yo me acuerdo, el tema de la vacuna a la poliomielitis, se dice mucho que por ahí salió el virus de SIDA hace más de 50 años, ya, porque se experimentaba mucho con sesos de mono. Pero bueno, el tema de las vacunas es delicado, el tema de los farmacéuticos se pasan años haciendo pruebas y viendo qué cosas secundarias da. Por cierto, este día me he puesto yo la segunda dosis de mi vacuna, a pesar de que ya tuve COVID, también ya me vacuné, ya tuve COVID el año pasado, pero sí, espero que no tenga ningún efecto secundario. Así que se pasa por estos procesos, o sea, esto es una aplicación del método científico. ¿Sí? Esto de Design Thinking es una aplicación del método científico. Quiero terminar entonces para poder ver si contestamos algunas preguntas, ¿por qué prototipamos? Para aprender, aprender. O sea, probamos, aprendemos, probamos, nos equivocamos, aprendemos. Eliminamos aquellas cosas que son ambiguas, ¿sí? Y nos equivocamos rápido y barato. Eso ante todo, la agilidad de poder equivocarnos, corregir sin gastar mucho dinero. Y bueno, todo lo que demás que necesitamos para prototipar, pues prototipar nos permite recibir realimentación, mejorar, gestionar procesos, conversar con los clientes, todo eso nos permite prototipar. Y bueno, pues generamos, al tener esa interacción con los clientes, generamos empatía, exploramos otras opciones en el camino, refinamos soluciones, probamos más funcionalidades y también demostramos a otros lo que estamos haciendo. Inspiramos. Bueno, aquí ocupamos otras herramientas, el storyboard, el Lego funciona mucho acá en el prototipo, los dibujos y el modelaje digital funcionan acá. Finalmente, viene la etapa de testear o evaluar. Aquí lo que buscamos es recopilar comentarios, buscar refinar las soluciones y aprender más de los usuarios. Siempre hacemos los prototipos pensando en que el prototipo podría ser una solución, pero las pruebas las hacemos pensando en que el prototipo está equivocado. Si no pensamos que el prototipo está equivocado, la prueba no nos va a funcionar. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer la prueba pensando en que el prototipo está equivocado. Si no está equivocado, qué bien, pasamos al siguiente nivel de prototipos. Le damos más alta resolución al prototipo, pero tenemos que pensar en cómo demostrar que el prototipo podría estar equivocado. Bueno, evaluamos para refinar prototipos, para aprender más sobre la gente, para ver cuáles son los pasos que siguen, para mejorar nuestros puntos de vista y para seguir cambiando cosas. Ok, entonces para evaluar, pues tenemos que escuchar lo que la gente nos dice, no nos enojemos y nos dicen, mira, esto está feo, mira, esto sabe mal, mira, esto qué color más feo. Eso es lo que necesitamos oír. Entonces, si nos dicen, mira, qué feo esto, entonces la pregunta es, pero gracias, le agradezco, ¿cómo lo podemos hacer más bonito? Ya, entonces eso es, no hay que enojarnos si nos dicen algo que no está bien. Y aquí pues ocupamos algunos elementos de evaluación, las pruebas de usabilidad y los focus groups, son muy útiles en esto. Ok,
muy rápidamente les quiero dejar este espacio con herramientas, porque aquí este es el método que a mí más me gusta de estos 7 pasos: comprender, observar, definir puntos de vista, idear, prototipar, probar y reflejar. Resulta que nos vienen bien con todas estas herramientas del mundo del emprendimiento. Comprender, pues, con trabajos por elaborar, mapear, entrevistas, los 5 por qué, los usuarios extremos nos ayudan a comprender. En observar, hay herramientas como el mapa persona, el viaje del cliente o el journey customer, pares observando pares, el mapa de empatía. Hay una técnica muy bonita que se llama AIOU, muy buena, se desarrolla con un lienzo. Y los puntos de vista, está el punto de vista en una frase, también se ocupa el mapa mental, la pregunta de cómo podríamos y la elaboración de la propuesta de valor nos ayudan a definir el punto de vista. En idear hay una técnica que se llama Scamper muy buena, ¿sí? Muy buena, que viene de pensamiento lateral, la lluvia de ideas, la co-creación y la selección de ideas, todo esto nos viene bien en idear, también el mapa mental. En el desarrollo de prototipos, los prototipos de prueba, los productos mínimos viables, el blueprint de servicio, son elementos que nos funcionan muy bien. El MBE y la casa oscura nos van muy bien para hacer prototipos. Todos estos son herramientas y tallercitos que se desarrollan. En la evaluación, pues hay un par: la prueba con usuarios, el yo quiero, el yo deseo, es un ejercicio muy bonito, y la captura de comentarios. Finalmente, en el reflejar, pues ahí sí ya ocupamos, en el reflejar ya es cuando ya estamos montando el negocio, ahí sí ocupamos el Business Model Canvas, ¿ya? También ocupamos el lienzo de Running Lean, de Lean Canvas, nos sirve mucho en esta etapa. Utilizamos las lecciones aprendidas, la prueba de concepto y la selección de ideas. Miren, esto, si me dijeran, Fabio, ¿y en cuánto tiempo enseñas todo esto? Podríamos pasar unos 2 meses trabajando todos los días, enseñando cómo se ocupan estas herramientas. Nosotros damos un taller en línea donde transferimos algunas de estas herramientas, más que todo porque enseñamos Design Thinking para formadores. Eso lo tenemos en el aula virtual que tenemos. Y aquí está esto de dónde, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Bueno, esto yo lo saco de un libro que quiero compartirles a ustedes la bibliografía. Esta es la manera más práctica que a mí este libro apenas tiene un par de años, ¿sí? Y se llama el Manual de Design Thinking, el Toolbox, la caja de herramientas de Design Thinking, ¿sí? Y aquí pues algunos de y este es el método que ocupa ese libro, muy bonito, muy bueno, muy práctico. Y acá pues algunos de los libros que yo recomiendo. Sí, en español, estos dos, Designpedia, que está en español, lo pueden encontrar en español en Amazon o en Apple. Tiene un workbook que es de este año. Y luego están estos otros, el Proto Thinking y el Sprint, que nos plantea una manera de hacer reuniones de desarrollo muy buenas. Pero estos 3 últimos de abajo son los más geniales. Design Thinking Playbook, Design Thinking Life, que cómo aplicar el diseño de pensamiento en la vida propia. Y aquí está este que les decía yo de la caja de herramientas de Design Thinking. Todos son de Patrick Link y de Michael Levitt. Estos son los autores que yo digo que uno se conecta con ellos en LinkedIn y ellos le mandan cualquier tipo de cosas cuando uno se emociona mucho con sus libros. Están haciendo un libro que va a salir en agosto que se llama Cómo construir ecosistemas de Design Thinking. Muy bueno, por lo que nos han comentado. Y bueno, ¿qué cosas se pueden construir con Design Thinking? Todo este tipo de cosas, hasta para churros ya con aparatos dispositivos que llevan ya el chocolate incorporado. Y vean cómo estos prototipos de cartón también se convierten ya en producto. Todo esto es cartón, miren, todo lo que se puede hacer con cartón es prototipo, pero al mismo tiempo es producto. ¿Ok? Bueno, Cristian, me faltaron 2 cosas, pero esas sí me van a llevar más tiempo y no creo que tengamos. Perdón, Así es, Fabio. Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, de verdad que por tenerte acá. Quiero cerrar con un poco, no nos da tiempo para más. Vamos a tener que probablemente, si tú aceptas, en otro momento expandir un poco más el tema en otra cápsula donde tengamos mayor audiencia incluso. Te felicito en nombre del Centro de Innovación y Emprendimiento. Muchas gracias por estar esta tarde. Quiero cerrar con una gran información que tenemos para la audiencia, que es un poco... déjame compartir pantalla. Es un tema que tenemos la semana que viene. Empezamos una agenda que se llama Junio Emprendedor. Es un tema bien interesante que corresponde a
todos los temas que estamos trabajando desde el Centro de Innovación, pero una agenda de lujo, es la Comunidad Emprendedora de Caracas. Adicionalmente también tenemos convenio con el Centro Internacional de Actualización Profesional de la UCAP, con un curso gratuito, el cual pueden escribir en extensión social CIE, que es este correo que está acá, @gmail, y escriben en el asunto postulación. Después el comité organizador les estará llegando la respuesta sobre las postulaciones. Entonces, por favor, no se pierdan estos temas, son gratuitos, tenemos muchas actividades todavía, estamos en mitad del semestre. Expandan toda esta información, síganos por las redes sociales, les invito a que sigan a Fabio. Y bueno, de verdad que muy complacido por la extensión de tiempo. Ya nos tenemos que despedir porque la sala va a ser utilizada para otro evento. Fabio, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con alguna frase motivadora que nos recomiendes. Gracias por tu tiempo, por el tiempo de lujo que nos regalaste hoy y por tu apoyo para la comunidad universitaria venezolana y nuestra comunidad en general. Muchísimas gracias. Quisiera que si tienes alguna frase favorita que nos quieras compartir. Pues hay que equivocarnos. Realmente tenemos que probar y equivocarnos, pero que sea barato. ¿Ya? Equivoquémonos barato. Con eso, hay muchas otras, pero esa es la que más enfoca todos estos procesos. Equivoquémonos, pero que sea barato. ¿Sí? Gracias, Fabio. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Feliz tarde. Un gran abrazo. Feliz tarde. Mucho gusto. Cuídense.